A ver, aquí. Hola, buenas tardes. Tú lo tienes ahí. Yo lo tengo aquí. Vale. ¿Me oís? Estamos aquí para disfrutar del arte y los trucos de nuestros colegas de la categoría de maquillaje, peluquería y FX de maquillaje, nominados a los 40º premios Goya. Nos va a encantar que nos contéis los retos a los que os habéis enfrentado y vamos a proyectar un tráiler de cada película antes de que subáis a hablarnos de vuestro trabajo. Lanzamos el primer tráiler, que es el cautivo. ¿Acaso no lo saben vuestras mercedes? Cuando acabe. El infierno en la tierra. Espera, no, pero ahora que empezamos. Miguel de Cervantes Cortina. ¡No, por favor! A este lo matan hoy. ¡Yo no soy nadie! Por lo que piden por nosotros de aquí no nos rescata ni el rey. Puede que estos caballeros te miren ahora por encima del hombro. Pero tú serás hombre de letras. ¿Lo estáis viendo? Una mano con un pañuelo. La mano siempre se escondía. Hasta que se acercó un cautivo. ¿Sabes quién soy? ¿Vos sois Casamaja, señor Erger? ¿Por qué te inventas de la historia de mi ventana? ¿Quiere historias? Más historias. Y por cada historia que le complaciera, el Bajá le prometió un día de libertad. Así pues, comprando que nunca nadie le dio gitano. Así nació el cautivo. Oye, Miguel, ¿qué estás tramando? ¿Pero de verdad creen ustedes que alguien puede escapar de aquí? Es escapar o pudrirnos aquí. ¡Alguien tiene que morir! Esto no es tu cuento, hijo. Esto es la vida real. Esta ciudad es peor que Babilonia. ¿Quieres saber por qué te he salvado a ti? Esta vez Hassan te hará pedazos. Ya os arreglaré. Tú vales más que todos nosotros. Tú no eres nadie más que un embustero. Y una marica. No sé si todo esto que escribo verá la luz, pero tengo fe en que algún día alguien conocerá de aquel que nos contaba grandes historias, la mejor de todas, la suya. Hola. ¿Me escucháis? Las creadoras, Ana López y Belén López-Puchervé y Nacho. Bien. Los creadores de la película. Efectos, maquillaje y peluquería. Vale, a ver, ¿qué papel tiene el maquillaje y la peluquería de la película de esta época, que es el siglo XVI, hace la friolera de 450 años, y contarnos si os habéis querido acercar al rigor histórico o al parecido del personaje, aunque es muy difícil porque sabemos que en aquella época solo hay pinturas y esculturas, que no es muy fidedigno, o si habéis tenido más libertad para hacer un poco lo que os ha parecido estéticamente bonito y adaptar el personaje con los demás actores, que son muchos. Y luego también está bien saber que si habéis tenido la libertad de poder crear fuera un poco de la época, porque se puede crear fuera de la época sin salirse demasiado. ¿Qué tanto con el director, con los actores? O sea, ¿cómo ha sido el proceso ese de estar trabajando en general con director, esa responsabilidad de que estás hablando. Con esa responsabilidad. Sí. Claro. Pues la verdad es que, o sea, sí nos podemos salir del camino, dijéramos, porque no te queda más remedio, además, porque además hay veces que querer centrarse absolutamente en hacer una réplica a veces no va a favor, sino que va en contra. Entonces, si la teníamos, y además con Alejandro, que ya le conocíamos y él confía, y de acuerdo con él, las licencias tampoco son tantas, además, porque es verdad que tenemos pintura, pero no tenemos tampoco más cosas. Sí, yo creo que ha sido un poco mezcla entre ceñirte sin que sea absolutamente a la época, porque también es bonito, estás haciendo época,
y documentarte con la cantidad de pinturas que hay, y aparte de la imagen que todo el mundo tiene de Cervantes, esa es que no se puede quitar. Entonces es verdad que era un reto, porque Julio no se podía parecer menos a Cervantes, realmente. Entonces cuando nos dijeron que era él, ¿verdad, Ana? Era, sí. Este chico va a hacer de Cervantes. Pero bueno, luego también eso es muy bonito, pues lo que es llegar a un personaje, que se hicieron muchas pruebas, la verdad, hasta que llegamos. Sí, yo creo que ese es uno de los retos, fue justo él. Cuando le conocí en casa de Alejandro pensé lo mismo, ¿no? Es decir, este chico como, o sea, cara redondita, la piel perfecta, mofletitos, los ojos, o sea, todo lo contrario a lo que nos hubiera gustado. Ese también es el reto. Y en general, a ver, aquí pasa un tiempo, pero tampoco es tanto como para que puedas hacer grandes cosas. Y a mí, bueno, y a quien me conozca, me gusta mucho hacer cosas muy pequeñas, que tú no las ves en el momento, pero sí se ven cuando la película la ves entera. Y entonces hay una diferencia entre el Miguel del principio y el Miguel del final. O sea, yo en todo el principio, además, él tenía la piel muchísimo más clarita. Yo aposté ahí, y en general en todos, a subirles el tono, porque además ellos siempre estaban al aire libre, o sea que eso es totalmente creíble. Y era más fácil y ayudaba a la hora de pues, afilar un poco la nariz si se podía, curtir un poco las pieles y a darle a él más edad. La importancia enorme del diseño del conjunto, que es lo que a mí eso siempre me atrapa. Porque la técnica es la técnica en cada momento, pero tú cuando lo ves, yo quiero que haya una coherencia en todo y que estás contando la historia a través de cosas. La técnica básicamente la conocemos casi todos. Entrar en materia. ¿No? Sí, sí. Cada uno tiene sus técnicas, sus tal, pero al final llegamos todos a lo mismo. Sí, me refiero a las cosas importantes que igual podían, en caso de Julio, cambiarle su fisonomía para acercarnos al personaje. Yo creo que de las cosas más importantes fue hacerle entradas, que fue una decisión que la verdad luego, pues contento, él se quedó un poco así sorprendido al principio de pero ¿cómo me vais a rapar? Y luego yo convivir con estas entradas en mi vida, lo típico. Pero luego decía, oye, pues no me veo ni tan mal, me veo hasta guapo. Pero eso fue muy importante, mantenerlo y hacer como diferentes fases en esa forma de toda la línea de la cabeza. Más luego posticería en las diferentes fases, que también, lo que dice Ana, no se nota mucho, que aquí hay gente del equipo que lo puede decir, que es verdad que casi había veces que decías, no sé si la gente lo va a ver o no, pero que es muy importante cositas pequeñas que sí que van sumando. Entonces sí que vamos progresivamente con longitudes de pelo, con coletas, con extensiones, con tal, para que vayas viendo el cambio en la cueva, cuando se escapan, cuando ya está dentro con el bajá. O sea, son etapas bastante no tan marcadas, pero sí que hay muchas, ¿verdad? Yo creo que teníamos 7 lo vas haciendo poquito a poco y eso hace también la credibilidad de los personajes. ¿Y qué? A ver, Nacho. Hola. Cuenta algo. Bueno, pues nuestra aportación del maquillaje de efectos en la peli consistía en, bueno, ayudamos a crear también el personaje de Cervantes con una cicatriz. Teníamos que contar esa historia del manco que hemos conocido todos, que realmente no le faltaba un brazo, sino que estaba herido de guerra. Y entonces estuvimos haciendo un poco una investigación sobre las armas de fuego de la época y las lesiones que podían tener y hacer una interpretación de esto, y decidimos hacer, como con Alejandro hablamos mucho de esto, hacer su brazo inutilizado con un conjunto de cicatrices por el pecho y el brazo, y era algo que teníamos que poner prácticamente todos los días. En muchos momentos él lleva la mano oculta en la película para también ocultar ese maquillaje, pero va con el torso descubierto en muchas secuencias. Entonces teníamos que aplicar un montón de prótesis, que en este caso las hacíamos con transfers de bondo y de silicona, unas prótesis de silicona en el brazo y también la mano. Y bueno, trabajábamos en equipo, como hacemos siempre nosotros, y una vez que hacíamos nuestros procesos, pasaba por maquillaje de Ana, peluquería de Belén y el equipo, y se hacía la ambientación, la hacíamos en equipo. Ahora estoy viendo aquí, es que lo veo tan mal que digo, le daría él esto a alguien. Le voy dando, ¿quieres que le vaya dando yo? Sí, dale tú, dale así. Vale, tú cuentas hasta 5 con cada una y ya está. O hasta 4 ya. Por donde van yo creo que puedes contar hasta 4 como mucho. Que así, sí es verdad que viéndolas, es que pienso lo mismo todo el tiempo, que la importancia de que hasta el último figurante que pasa por delante de la cámara
esté perfecto, y más en estas historias o en cualquiera, ya cuando haces época sobre todo, porque después cuando estás rodando tampoco puedes decir, bueno, esos están atrás, no se les va a ver, ¿no? Igual llega el director y dice, quiero una segunda cámara haciendo planos cortos, o sea, todos tienen que estar perfectos para plano corto. Y yo creo que además aquí teníamos una peculiaridad, que es que teníamos a los mismos, en el patio de cautivos, teníamos 40, a los mismos figurantes, que ya no eran figurantes, eran parte de los actores. Además en esta peli jugaron un papel muy especial y tenían mucha gracia porque se hicieron como parte de la familia del rodaje, aplaudían cada plano. Cautivos cada vez normales, cautivos premium, que sí. eran los más cercanos. Luego teníamos alguno mutilado que hacíamos. Sí, y estaban todos, la verdad es que estaban todos súper bien de casting y muy trabajados de maquillaje. El equipo de maquillaje y peluquería que los ambientaba. Y de mucha posticería, que ahí están todos sentados ahí. y la verdad es que sí, era muchísimo trabajo y dándole mucha importancia porque se veían los mismos. De hecho, Alejandro quería también contar los pasos del tiempo a través de los figurantes, que es una cosa que cuesta mucho ver en la peli, pero son ese tipo de cosas que hacemos para darle rollete. Y teníamos cicatrices, heridas recientes que luego cicatrizaban, personajes que tenían un poco de cambio de pelo, de los figurantes, que eran un montón, o sea, había muchísimo trabajo y una evolución. Es que era una figuración que no se la podía llamar figuración realmente. O sea, todos los cautivos eran personaje, estaban siempre, o sea, aunque no hablaran. Para mí eso si están rodeando a los actores, además ya deja de ser figuración. Para mí son, no sé cómo llamarlos, la verdad, pero son, pues eso, cautivos premium. Pero Alejandro os daba libertad, ¿no?, para crear. Sí, ¿no? sí, Alejandro sí, la verdad es que dentro del... Es una gozada trabajar con él, porque... Sí, no, yo he trabajado con él y sé que te deja es un libertad, pero es alguien que sabe mucho, y sabe lo que quiere, lleva mucho tiempo preparando la película y leyendo y documentándose y de todo, mucho más que uno cuando llega, pero que es muy curioso la forma que él tiene de dejarte hacer. Sabes que él te deja, te escucha, por supuesto propone si algo no le gusta, te lo va a decir, vamos, segurísimo, pero es una forma muy educada. Bueno, educada siempre y que y te muy motiva. Respetable. Sí, es muy respetuoso y aunque tardes en hacer 20 pruebas de una persona hasta que él no está contenta, pero vas poquito a poco, que a mí es lo que me gusta, a veces soy un poco pesada en ir poco a poco, pero es que a veces si no ya que no hay marcha atrás. Y entonces prefiero... Y aparte de la marcha atrás es que con cambios sutiles, que a Ana también le gusta mucho verlo en foto y en vídeo, de repente encuentras la imagen que dices, mira, pues esta sí, me creía viéndolo en persona que no, y al verlo en foto o en vídeo llegas a pensar que sí, que ya lo has encontrado. Pero yo la verdad es que con él, que eso no sé si nos pasa a todos los que hemos trabajado, es que no es que te dé libertad, porque yo la total libertad tampoco la quiero, porque entonces vas un poco inseguro de si estás haciendo lo que debes y vas bien. O sea, él tiene toda la educación para decirte, pero no va a decir que le gusta algo si no es verdad. O sea, él te va a llevar a donde él quiere llegar. Y eso es así. O sea, tú puedes plantearle cantidad de cosas, pero cuando dice que sí es porque lo tiene claro. Pues claro, yo creo que en cada proyecto sabemos que hay que llegar a lo que quiere el director. Luego es verdad que para eso se hacen las películas. Si no llegas a lo que el director realmente quiere, pues no sé, yo en mi experiencia hay otros que igual les da igual, pero en la mayoría de los casos, te guste o no, hay que hacer lo que el director quiera, que es su película, punto. Y él se lo prepara muchísimo, la verdad es que impresiona mucho esas primeras reuniones en su casa con tanto libro que tiene y claro, dices, me tengo que poner las pilas porque este hombre se lo ha estudiado, pero bien. Y además, que yo, o sea, es verdad que lo pienso, que digo, es que todo lo que hay, todo lo que está en la peli es así, es real. O sea, solamente no sabemos qué pasa cuando entraba dentro del palacio, pero todo lo demás es historia, ¿no? Entonces eso a mí me parece que tiene un mérito tremendo. Sí, nosotros con los mutilados estamos buscando lesiones de mutilados que fueran propias de la época y a partir de grabados que les cortaban mucho las orejas, incluso les cortaban la nariz y las cicatrices. Entonces versionamos cosas a partir de los grabados que él ya tenía o cuadros. Y había un historiador, quiero decir. Y además es que compré casualmente una novela sobre él y la llevé el primer día de pruebas y pregunté, oye, ¿tenemos algún asesor historiador? Y no me acuerdo quién me vio y me dijo, pues ese, el que ha escrito el libro que llevas a la mano. Y entonces le hacíamos muchas preguntas que tenían que ver con los tatuajes, que se utilizaron muchos amazigh en las mujeres, que se ven poco, menos de lo que quisiéramos siempre, pero están ahí y entonces todas esas cosas las consultábamos con el historiador. Pero siempre es importante que esté, para que el actor lo sepa o la persona que lo lleva lo sepa. Y tenemos poco tiempo, chicos. Gracias. Mil gracias.
enhorabuena Vamos a dar paso a los demás por el compañeros trabajazo. porque- No, es que hay poco tiempo Sí, y nos quedan, claro. Pues nos nada. quedan unas cuantas. Vale, pues Nacho, nada. tú te quedas aquí porque la siguiente es tuya. No, si vamos bien de tiempo, habrá tiempo de turno de preguntas y luego podréis preguntar lo que queráis. Lanzamos Gawa, por favor. Ausarkeria duen gauez oianean bakarrik ibiltzea. Pasapiztiez beteriz dagoen. Sinisten duna zorgienetan, asti Lili. Badirenik ezin etxi, eta ez direnik ez erran. Gazin emetik, gazin gaur gauean bertan, kubio bakar. Gure harimaren etxaiak dira irur. Mundua, deabroa eta haragia. Eran? Zorgin bat ezkutatzen duena bera ere gaiztakide da. Bueno, está Nacho. Nacho se ha porque está abonado. porque El de antes. Patricia y Paco Sí, están rodando y no han podido asistir. Pero está el maravilloso Nacho, Pues nada, que, Nacho. que nos va a contar un poco A todo. ver, que no estamos todo. acostumbrados a hacer cine fantástico en España, menos con personajes y criaturas mitológicas. Entonces, ¿qué tipo de documentación has tenido y qué tipo de referencias para crear los personajes, tú y tus compañeros? Porque hay infinidad de detalles de maquillaje, de peluquería y de FX. No son muchos actores, pero sí no le falta detalle a nadie, ni a Tune, la protagonista. Y cuéntanos cuánto tiempo te llevó a hacer ese personaje hombre gallo llamado Eguma, porque siendo España, me imagino que no hay un presupuesto elevado para esta película, entonces todos sabemos que el tiempo es nuestro gran problema, entonces cuéntanos la experiencia. Pues a ver, efectivamente es un privilegio poder hacer un proyecto de este tipo con un director como Paul, es su tercera peli, él se basa siempre en el folclore vasco y en todas las leyendas del País Vasco y rueda en euskera, es un tipo con mucho amor a su cultura y nos daba mucho respeto en ese sentido, pero es un gusto poder materializar las ideas que él tenía en la cabeza. Efectivamente, el presupuesto es un hándicap, como nos pasa, yo creo que... En la mayoría. En la mayoría, si no en todas las pelis, pero en esta era una película muy ambiciosa con un presupuesto muy limitado. Tú vete pasando ahí fotos ahí a buen ritmo, pasa más rápido ahí. Y... Este es el hombre gallo, ¿no? Este es Inguma, sí, este es uno de los demonios. Nuestra tarea en esta peli fue efectivamente materializar esos monstruos, principalmente dos. Uno que es Inguma, que es este hombre gallo, que interpreta Elías, que es uno de los actores con el que trabaja siempre Paul, y él siempre parte de unos dibujos iniciales. Dale ahí. Él parte de unos dibujos iniciales y nosotros hacemos a partir de ahí unos diseños más elaborados y a partir de ahí toda la construcción. En este caso era un maquillaje de cuerpo entero, con prótesis de espuma de látex para la espalda y el pecho, porque eran prótesis muy voluminosas por el peso, y luego prótesis de silicona para brazos, manos... Teníamos que conseguir además que tuviera mucho movimiento, porque la acción principal de este personaje es que se subía encima de una de las personajes de la película. Tenía que estar ahogándola con sus propias manos a la actriz. Que de hecho para ese efecto, que está por aquí,
creamos un cuerpo falso con una superficie rígida y sacamos a la chica lo que llamamos un Sabini, ¿vale? Que es sacar a la chica la cabeza de la cama y todo el cuerpo era falso, para que él pudiera ponerse encima y nosotros manejábamos las piernas actuando como si fuese la actriz. Y con Paul, que es un amante de todo... Esta es la actriz. Es una foto que hicimos después cuando ya se hicieron amigos. Y la pasada de Paul es que le encanta partir de los efectos prácticos. O sea, él parte de los efectos prácticos, del maquillaje, y a partir de ahí pues, mete efectos visuales siempre de apoyo, pero su base es usar efectos físicos y de maquillaje. Y este es el otro personaje que hicimos para la peli, que es... bueno, si no lo habéis visto es un spoiler, pero es el aquelarre final de la película, de las brujas. Aparece una criatura que es un demonio, un macho cabrío, y lo interpreta el mismo actor. Y en este caso combinamos las técnicas de impresiones 3D con las técnicas clásicas de maquillaje. Entonces esto requería de todas las técnicas que conocemos, tanto máscaras con movimiento, prótesis de maquillaje, pelo, zancos, extensiones de manos, de todo. Este proyecto significa 3 meses de trabajo en el taller, un equipo de 15 personas y mucha organización, que es la base para poder paliar un poco la falta de dinero, que es intentar tener tiempo y mucha organización. ¿Y en set mucho tiempo para hacerlo también? ¿O? Sí, los maquillajes, tanto el de Iguma como el de Aquelbech, es de los maquillajes más largos que hemos hecho, que está aquí Yaiza, que me va a chivar los tiempos. 4 o 5 horas yo creo que fue Aquelbech, 5 personas, y en Guma era un poco menos, pero también teníamos un equipo de 5 personas en set. Juegan poco tiempo en rodaje, pero o sea, hicimos más pruebas y en el estudio, luego pruebas rodadas, porque además Aquelbech tiene una peculiaridad y es que en el aquelarre aparece gigante, entonces rodamos muchas pruebas con efectos visuales para conseguir ese efecto de dimensión más grande, tanto el pelo, el largo del pelo, todo lo teníamos que hacer pensando en la escala, en cómo se iba a ver luego en pantalla. Pues con tan poco presupuesto que me has dicho que teníais, enhorabuena. Muchas gracias. Este es la prota, Katalin, que interpreta a June. Lleva, en un momento dado de la película, lleva un maquillaje, le arrancan el pelo, entonces tuvimos que hacer una calva de silicona con el pelo inyectado, que juega mucha parte, bueno, un tercio del final de la película. ¿Esa técnica quién la ha hecho? ¿Quién hizo la calva con el...? Bueno, en nuestro estudio, Ainhoa Garrido, que es nuestra jefaza de... Ha sido en tu estudio, ¿no? Sí, lo hicimos todo. Hicimos tanto la confección de la prótesis como todo el trabajo de pelo. Entonces teníamos a Ainhoa, que es la diosa del pelo picado, y ella hace postizos. Bueno, seguro que luego sale su nombre en más proyectos. Y ella dirigió un equipo, estaba Chris Martín, estaba Elvira, teníamos varias personas porque había mucho que producir. Y lo bueno es que este era un maquillaje que nos coordinamos mucho con Paco, el peluquero, Paco Rodríguez, y con Patti. Patti hacía su maquillaje de rasguños, que es una chulada, y nosotros hacíamos todo lo que tenía que ver con la prótesis. Entonces es un trabajo que teníamos que hacer mucho en equipo. Ahí ha habido un trabajo de equipo y se nota. Sí, el trabajo... Es que el trabajo tiene que ser en equipo, si no, sin duda. Es imposible. Aquí teníamos época, nosotros teníamos que cuadrar la época que tenían trabajados ya Patti y Paco. Ellos han hecho también un grandísimo trabajo con el resto de los personajes a nivel de pelo y maquillaje. Y bueno, aquí veis este. Y luego este es otro personaje también muy interesante, que es, bueno, juega con el personaje de Katalin también, hay un temilla ahí. Y bueno, teníamos que recrear este peinado, que es una especie de tonsura de la época. Y entonces aquí creamos un postizo que tenía una pieza de silicona con el pelo inyectado y una parte de tul alrededor que se fundía con su propio pelo. Esto lo diseñamos junto con Paco, y luego la verdad es que en la aplicación Paco hacía magia integrándolo con el pelo de la actriz y eso. Está muy bien.
Y esto juega toda la peli. Tiene el pelo un poco más largo porque las solteras le rapaban el pelo y June lo tiene más largo porque cuando ya se casaban se podía dejar el pelo más largo. Y entonces jugábamos también los tiempos con el largo de ese postizo. Y como veis, pues un montón de efectos. Tuvimos que hacer un efecto del demonio en Guma que estrangula a este personaje de Marichu. Vale. Y se ve como con los dedos invisibles el cuello se estrangula y tuvimos que hacer un muñeco y bueno, un montón de cosas. Y toda esa gente trabajando. Vale. Pues muchas gracias, Nacho, porque ya... Pues enhorabuena. Tiene que haber cambio. No, que está muy bien. Gracias. Ahora vamos con La Tregua, que suben al escenario... Suben Saray y David. Y Óscar. Y lanzamos el tráiler con sonido a ser posible. Gracias. Добро пожаловать, испанцы. Это теперь ваше место. No puedo comunicarme con el director. Os prometí que os sacaría de aquí. С чего мы будем пересматривать окончательный приговор за государственную измену? Потому что не было никакой измены. Единственным преступлением была просьба вернуться домой к нашим семьям. В Испании вас тут же бы расстреляли. Mira, una bandera española. No me lo creo. Que sí, que son españoles. ¡La escoria fascista llega al cambio! ¡Actúa! Soy Telmo Reyes, capitán de la República Española. Esto es una demostración de poder. Esto no es un campo de prisioneros. Aquí sois el enemigo. Os irá mejor si os dedicáis a comer, dormir y pensar un poco. ¿Es una amenaza? Es un consejo. Yo no suelo aceptar consejos de un comunista. En este campo, la guerra ganó la República. Hay mucha tristeza en sus dibujos. Es ella. Ahora ella es amigo de los nazis. ¡Arriba España! ¡Por espabilado! ¿Quién le ha hecho estas heridas? Vosotros empezasteis la guerra. Y vosotros la aprendiste. Adam senin köyündeki örtülgen çok. Nadie se ha fugado de un campo como este. ¿A cuántos kilómetros pensáis que está la ciudad más próxima? Nadie ha dicho que sea fácil, pero es la única manera que tenemos de sobrevivir. ¿A ti por qué te metieron preso? Por pensar distinto. Los infinitos héroes desconocidos valen tanto como los héroes más grandes de la historia. No hay hombre más libre que aquel que estuvo preso. Bueno, yo he de decir que me tenéis un poquito loca, porque explicarme a ver cómo habéis podido mantener el récord de tantas heridas, tantas cicatrices, quemaduras, pelo rapado, pelo crecido, en fin, todos sabemos que no rodamos en orden cronológico, entonces, y además cuando recibís el guión no creo que esté todo especificado en los personajes, entonces contarnos un poquito cómo habéis llegado a esto y cómo lo habéis hecho, si habéis tenido un super equipo de 20 personas o cómo. Pues no, hemos tenido un equipo bastante... Micro. Perdón. Tuvimos un equipo bastante reducido. De equipo fijo de maquillaje creo que éramos 4 o 5 personas. ¿Tenéis? Y 3 de pelo. Y bueno, y luego tuvimos nuestros refuerzos y tal, pero pues ha sido todo a base de inventiva, ¿no? De organización, de muchas horas de rodaje, pero bueno, supongo que eso todo, sí, mucha imaginación. Sí, cuando nos pasaron el guión, inicialmente casi todos los efectos y todo, bueno, lo que va sucediendo dentro del campo sí que estaba por guión, pero todo lo que lleva, toda la caracterización de los personajes se fue inventiva nuestra, porque primero entran los republicanos, que entran en invierno, entran pues con todo lo que conlleva el invierno, delgados, venían de estar... De diferentes campos de trabajo.
venían de diferentes campos de trabajo. Entonces, bueno, también cuando estuvimos así mirando, investigando, lo que sí que descubrimos era que los gulag no funcionaban igual que los campos de exterminios nazis, ¿no? No se llevaba tan a rajatabla que estuviesen todo el tiempo rapados. De hecho, veías en las imágenes que había gente que tenía el pelo más largo de fondo, ¿no? Entonces, como que, bueno, concluimos, porque eso sí que es lo que estaba por guión, y leímos, y era que cuando entraban en un campo sí que los rapaban porque les echaban cal y los despiojaban y los desparasitaban. Entonces, ellos vienen de diferentes campos de trabajo porque se escapaban y los iban llevando de un lado a otro. Entonces, cuando llegan sí que pasan el proceso de que se les rapa, se les despioja. Después, más o menos durante todo el tiempo que están ahí, tienen pues todas sus heridas de su batalla, con el pelo se les mantiene rapado. Ahí sí que había también como una dicotomía, que era que después llevaban unas prótesis capilares cuando pasa el tiempo en el que Franco no lo reclama, y se quedan allí viviendo, ¿no? Entonces, claro, había que jugar un poco en que estuviesen rapados, pero tampoco muy rapados, para que les cuadrase la prótesis, que después había que ponerles cuando el tiempo lo permitiese, porque ahí estábamos muy a expensas de que climatológicamente se pudiesen rodar unas cosas, se pudiesen rodar otras, ¿no? Nos cambiaban constantemente los órdenes de rodaje. O sea, a lo mejor maquillábamos por la mañana a todos los actores, de repente nos mandaban a casa a otros, luego nos los volvían a traer, volvíamos a maquillarlos, o sea, era un poco loco. Qué guay. Y sí, fue maravilloso. A ver, lo sacamos gracias al equipo y bueno, hubo mucho trabajo de documentación, y luego, por ejemplo, trabajamos mucho en equipo, porque, bueno, pues como teníamos muy poco tiempo para hacer los maquillajes, que como mucho podíamos estar 45 minutos con cada actor, pues trabajamos muy a conjunto con Óscar, porque Óscar no podía venir muchas veces a rodaje. Entonces él creó las prótesis de tal manera y los transfer para que las pudiésemos poner rápidamente en set. Entonces hubo muchas pruebas anteriores y muchas charlas entre nosotros, ¿no? De a ver cómo hacíamos, pues, por ejemplo, casi todos los actores todo el rato llevaban prótesis, porque yo quería que pareciesen más delgados. Entonces ideaste unos pómulos que les poníamos constantemente a todos de diferentes tamaños, porque no podíamos sacar los moldes de todas las caras. Entonces él ideó como unos pómulos que íbamos poniendo según la morfología de su cara. Claro, además que nos pasaba un poco como ha comentado Ana o Belén, que nuestros actores, que eran Aaron Piper y Miguel Herrán, no podían, o sea, son dos mostrencos, mazaos, con unas caras súper modernas. Entonces, claro, cuando lo vimos es lo contrario de lo que te imaginas a alguien en un campo de concentración, ¿no? Entonces, pues, sin mucho presupuesto, pues era eso, era idear pequeños elementos con peluquería o con prótesis o con maquillaje directo en el momento para intentar cambiarles, ¿no? Pues retenedores dentales para que no tuvieran la dentadura tan perfecta que tienen. No sé, todos tienen como ese tipo de elementos. Yo sé, cuando nos dijeron los actores que eran, yo me veía a todos los que salen en todas las series y con esas pieles que además los miras en Instagram y son todos guapísimos. Y yo decía, madre mía, ¿cómo se va a creer alguien que estos hombres están en los años 40 en un campo de trabajo, ¿no? Bueno, entonces, eso también es una parte de... Sí, es súper bonito. Con vuestro arte. Sí. De con el de transformarlo, si no... Vamos, es que ahora todas... O sea, tú haces una peli de época y están llenas de botox. Sí, es que es muy complicado muchas veces, sí. Madre mía, ¿por dónde salgo aquí? Claro, entonces era un poco pues inventar cosas, pues que si una cara picada por aquí, que si por ejemplo los de la División Azul venían de la guerra, ¿no? Pues estos vienen con quemaduras de la guerra o con cosas de, ¿sabes? Cada uno venía de unos sitios, entonces nos lo íbamos inventando para que no repetir cosas, ¿sabes? Buscar como elementos que nos ayudasen a contar que estos venían de pasarlo mal, ¿no? Y de que estaban en esa época. Aportando cosas a la historia o cosas que no estaban en guión, de decir, oye, este personaje necesitamos... Sari a veces inventaba cosas de... a ver si nos lo compra el director porque necesitamos que pase algo en esta cara. Sí, tiene que haber una evolución y si no, ¿cómo ¿El director marcamos? os imponía mucho o no? ¿Os daba libertad? No, nos dio bastante libertad creativa. Es una cosa que cuando te dan libertad creativa... Dices qué guay. Lo que pasa es que luego no nos daban tiempo. A ver, daba libertad cuando lo ven,
Miguel Ángel cuando lo ve lo compraba. Sí. El llegar a cuando lo ves, el poder desarrollar la prótesis, que te dejen unas pruebas, que te dejen probar de una peluca, que te dejen tal, era lo complicado. Pero luego una vez que lo ven, claro, lo quieren. Lo tienes que hacer para que lo porque vean. ven el cambio de cómo llega el actor a cómo lo convertía Sarai o David en 45 minutos. Entonces, claro, una vez que lo ven, lo quieren. Claro. Pero hay que llegar a que lo vean. Y luego era de Óscar, pues yo quiero hacer al jefe Urki, le quiero hacer que haya tenido difteria, que tenga un ojo destrozado, pero no lo probamos ¿te acuerdas? En silicona y no teníamos tiempo de ponerla en silicona. Entonces era de Óscar, tenemos que buscar la manera, esto hay que buscar para ver cómo lo hacemos, para que lo podamos poner rápido. Y entonces pues ya también la inventiva entre todos, al final se hizo en Bondo esa pieza, la poníamos nosotros. O sea, era como, vamos a trabajar, y fue muy bonito, en realidad, muy duro, pero también había muchos momentos que también hacíamos como lluvia de ideas, ¿no? Y era como, chicos, tenemos que hacer esto. ¿Y cómo se os ocurre? Y a lo mejor entre todos aportábamos, ¿no? Y era como, pues yo así. Y trabajamos mucho de esa manera. Sí, luchamos mucho las cosas que queríamos hacer, porque el guión nos gustaba, entonces era como... Nos daba igual que alguien nos dijera, o sea, yo he habido cosas, defectos que directamente me dijeron, no lo vas a hacer. Sí lo vamos a y yo hacer. decía, sí lo vamos a hacer. Y era la lucha, no lo vais a hacer, no hay dinero, me da igual, lo vamos a hacer. Porque es que si no, no hay manera. Y entonces a veces es esa lucha de decir... Fue así, ¿eh? O sea, esta peli fue una lucha constante, ¿verdad? Pero el resultado ha quedado allí. El barro, la nieve, no sé si era muy real o no. Siento mucho tener que cortar un poquito, pero quedan 2 películas y tenemos pero que ya, hablar tenemos poco tiempo, Perdonad. Muchas gracias. Perdonad, pero ya aquí. Bueno. Enhorabuena. Ahora vamos con Más palomas y ponemos el tráiler mientras suben... Sergio y Carmele. Sí. Sergio Pérez y Carmele Soler. Subir, porque ya hay poco tiempo. Seguirá sus Vicente. Entonces, zer jakin nahi duzu? Normal batean, ze gustatzen zaizu egitea? Ez dakit, eskitan etzatea. Ez duzu zaletasunik, urteak zeramatzan kanaritan bizitzen. Ritmo moteleko zara. Jarri jatzu 40 urteko mutil puska batea, ritmo moteleko naizen. Vicente, baldago, jakin beharko genuken beste ezer. Egunon! Egunon, Amaia. Guapa, Aserre zaude. Jarri hortxe, Vicente. Aserre egoteko eskubide osoa duzu. Dolu bat pasatzen ari zara. Zergatik arduratu behar izan zinen itaz. Ba nire eta zehalako. 25 urtetan harremanik gabe zurekin. Baita. Lagundu pixkat. Vicente, badago faltan botatzen duzun zerbait? Baita, egoitzan inork ezaki? Zertako? Zure izatearen parte garrantzitsu bada, ez? Zu esan Baita gure bizitza hankaz gora jarri zenun. Beti, gai honi buruz hitz egiteko beldurrez. Ni naukide kontraxoa, Animo, Vicente. Lea. Hene zurekin ondo portatu. Eman zan buelta mote. Ez, ba. Pitenia, erakusteko lotxa zara. Itxua gau, Bueno, pues Carmele y Sergio, cuéntenos cómo habéis llegado a encontrar el look del personaje de Vicente, porque a mí me ha maravillado la creación de este personaje, sin estridencias muchas, aparentes, pero ojo, que sin embargo nos muestra unas vivencias y un gran cambio a lo largo de unos 25 años y regreso a entrar en el armario, ¿no? Entonces, ¿qué búsqueda y qué proceso habéis hecho para llegar a Vicente años atrás? Porque es la parte más creativa, creo, de la historia, y con qué maestría lo habéis conseguido, porque nos creemos perfectamente el personaje, o sea, sin duda. De hecho, a mí me encantaría ser el actor, porque si me ponen un personaje en bandeja, le haces parte del trabajo que tienen que agradecer muchísimo. No, creativo es todo, porque es que tú ves la diferencia de Más palomas cuando está y cuando está más mayor, o cuando vuelve,
Y dices, joder. Bueno, estamos muy qué contentos. sutileza. Estamos muy contentos de estar nominados en una película contemporánea, porque sí, que es muy difícil. Es muy difícil que se valore bien. Un trabajo de una película contemporánea, y después de haber visto el resto de trabajos, pues eso nos ilusiona, ¿no? Que se haya valorado la creación de un personaje. La manera de llegar a esta caracterización ha sido, como comentabais antes, si teníamos libertad o no, ha sido eso. Realmente no nos lo propuso nadie, ni los directores, ni esto venía marcado en guión. Fue algo que, leyendo el guión... Bueno, ha sido toda la libertad del mundo entre tú y yo y, sí. De hecho, la propuesta, y dando muchas vueltas. Sí. Cuando les hicimos la propuesta, les sorprendió porque no esperaban que hubiese tanto cambio. Pero nosotros, al leer el guión, pensamos que podíamos aportarle mucho al personaje, sobre todo porque era un actor que no podía estar más lejos del personaje. Es un actor vasco que en Euskadi es un actor bastante conocido, pero no tiene una trayectoria en cine. Y bueno, es un gran actor, como habéis visto, pero para él era un reto tremendo. Y nosotros en la primera prueba nos dimos cuenta que necesitaba realmente un gran envoltorio, que él le diese una seguridad, porque iba a tener que hacer una interpretación muy, muy, muy difícil. Y entonces nos vinimos arriba. Nos vinimos arriba y propusimos tres cambios de 3 fases, que cuando les propusimos a los directores, bueno, que ellos también son vascos y sobrios, se quedaron un poquito como, ay, amá, a ver si nos vamos a... Pero bueno, gustó, como decía Óscar, cuando lo ven, si lo vieron, les gustó, y sobre todo nos dimos cuenta de la importancia que tenía para el actor. Claro. Que poderlo integrar en un mundo como era Maspalomas, que no podía estar más lejano a él, y ver cómo él se esponjaba en ese momento en que se va con la cabalgata y todo, pues nos dimos cuenta que ese era nuestro cometido en esta película. Bueno, sí, sobre todo muy complicado, como decía Belén, que había que hacer muchas pruebas, ¿sabes? Porque sobre todo al principio no era fácil, ¿sabes? Conseguir a un actor que ya es mayor, que son 72 años, intentar rejuvenecerlo sin llegar, quiero decir, crear ese personaje que al final vive en Maspalomas, lleva 25 años viviendo en Maspalomas, intentar rejuvenecerlo, fueron muchas pruebas, y sobre todo de, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un personaje que va teñido? Lo intentamos. Era muy difícil, muy bien, sí. con la ayuda de Ainhoa Garrido, que nos hace una posicionalidad maravillosa, pero claro, era intentar llegar a que sea creíble, porque no era una peluca entera, era una especie de bisoñé, tiene todo el pelo blanco por aquí, intentar llegar al mismo tono, ¿sabes? Fue todo como muy complicado, sobre todo al principio. Luego, a ver, quiero decirte que había que hacerlo rejuvenecer para luego tener ese cambio tan brutal cuando llegara a la residencia. Sí, es un cambio brutal. Brutal. Brutal, pero muy sutil. Pero había que hacer muchas pruebas. Ya. Y además es un personaje que, como no es época, no es... sí, no tiene efectos especiales, no pasan largos tiempo, o sea, era inventárselo de la nada. ¿Qué gay hacemos? O sea, infinitos, puedes elegir cuál eliges. Sí, o sea, no hay puedes elegir. referencias hay infinitas también. ¿Cuál hacemos, no? Y luego, efectivamente, buscar ese salto. La segunda fase lo que hicimos fue elegir una media peluca para hacerle el pelo corto, que se supone que si ha estado con el ictus tanto tiempo, pues ha habido que cortarle el pelo por higiene y ya dejarle su cana y darle ese aspecto gris, triste, seco, que es tal y como él tenía el ánimo en esa residencia. Luego esa figuración, no sé si en algún momento, porque no están poniendo el vídeo. Sí, vale. Hay un momento de la figuración, la figuración de la residencia, por ejemplo, era todo gente mucho más joven de lo que sale, porque claro, tener a toda esa gente... Sí, porque toda esa gente, tantas horas, tanta gente...
gente y No que podíamos obedezcan, tener. porque todos tenían su interactuar y que obedezcan a las acciones y que no se duerman y se aburran y se vayan, pues claro, les propusimos, vamos a traer gente más joven y ahí ya les damos un look de gente mayor de residencia, pedimos que tuviesen pelos cortos las mujeres para poder hacerlas más mayores y prácticamente a todas la figuración. Y sobre todo vascas. Ellas venían hechas unos pinceles, maquilladas con su pelo de peluquería y luego las dejábamos tristísimas. Pero bueno, se portaron bien. Pero conseguir que También esas... es un trabajo, ¿eh? Eso. Sí, es un trabajo pequeñito, como dice Ana, de esos trabajos, bueno, que no se ven pero se sienten, ¿no? Y es un trabajo pequeñito que todo va sumando. Pero este es el resultado. Nuestra peli es pequeñita con un personaje muy grande, eso sí. Pero, como decía Carmele, teníamos que hacer ese cambio de cuando llega a la residencia, pero no le podíamos cortar el pelo. Entonces había que hacer otra peluca, que es justamente cuando entra a la residencia, el pelo corto y tal. Entonces era complicado, ¿sabes? Era muy complicado de poder llegar... Es que no es fácil, el mundo de la peluca ya sabemos todos que no es fácil. No, es un puto coñazo. No lo es. Bueno, si es buena, complicado. es una maravilla. Esto horas y horas, pero lo siento, queridos, os tengo que... Ay, bueno, pues no, nada. queda poquito. Pero bueno, un momento. Luego también hay un trabajo de él que he visto, de maquillaje. De maquillaje, sí. Sí, él tiene. Que he dudado si era realmente que has hecho... Sí, está envejecido. O sea, si has envejecido y has metido... Sí. ¿Por qué? Sí, no llega a prótesis, o sea, no son prótesis, pero tiene un knowledge. O sea, ¿No son prótesis? No, lo hice yo todo con el knowledge. Intervenido sobre la piel, ¿no? Sí, claro, para Maspalomas tenía que estar maquillado desde la punta del pie hasta arriba porque no podía ser más blanco él, entonces iba con ese maquillaje luminoso, soleado, bronceado, dorado, que dé alegría de vivir y... Hasta el pelo, dorado, todo el pelo. Y luego volverlo a un ser gris y ahí sí tiene la piel, maquillada, para lograr que sea prácticamente gris su piel también, y arrugada y mate y seca para ver ese salto. Y luego mejora un poco, que la parte final es la tercera fase en la que ya lleva su propio pelo peinado con su cana y la piel es la suya. Ahí ya no está ni tocado de piel ni tocado de pelo. El final es el actor. Entonces se le llevó hacia arriba y hacia abajo. Muy bien, Carmen. Pues muy bien. Muchas gracias. Enhorabuena. Y ahora vamos a dar paso a Sirat, al tráiler de Sirat, y sube Zaira. Sube Zaira Eva Aden. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga! ¿Nos estáis siguiendo? Este coche no va a pasar. Pues vamos a seguir igual. ¿Dónde es la fiesta? En el sur, cerca de Mauritania. La guerre a débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, d'épaisses colonnes de fumée s'en échappent. ¡Afan! ¡A una! Aquí solo hay polvo.
Hemos rodado muchos de nosotros en condiciones de nieve o desiertos y en condiciones climáticas adversas. Cuéntanos un poco tu experiencia desde el maquillaje y la peluquería. Hay una cosa que no entiendo muy bien. Estás sola en la película porque solo estás tú nominada. Bueno, hola. El trabajo que hicimos con maquillaje y peluquería fue un poco... Fue como una caracterización general. Entonces fui yo como jefa de ambos departamentos y vino una compañera, Micaela Pimentel, de asistente de ambos departamentos. No pusieron un maquillador y un peluquero. Vale. No. Una cosa, luego cuéntanos un poco tu ambientación y las cosas los retos que te has encontrado con las explosiones y el campo de minas, etcétera. Bien. Bueno, la logística del rodaje estaba dada desde un principio, que íbamos a... Hola, ¿qué tal? Que íbamos a tener transportes y distancias y tiempos de viaje desde el base camp al set, que eran de 45 minutos o más, y a veces habían 2 unidades también, o por lo menos en el pre-rodaje estaba como muy presente el tema de las 2 unidades, y que teníamos que ser siempre las mismas personas. De hecho, tuve que pelear mucho para que mi compañera venga a Marruecos porque no sé, con el tema de que eran actores no actores, que había una parte documental, es como que hubo que pelear la parte de la caracterización. ¿Qué estoy haciendo? ¿Se está moviendo esto solo? ¿Sí, no? Sí, bueno, sí. Cuestión que como... Y armamos una caracterización que no tocaba todo a fondo, ni el maquillaje ni la peluquería a fondo, o más bien ya cada actor venía con ciertos elementos. Digo actor, pero era como un casting que se buscó de actores no actores en muchos casos, que tenían ya un estilo propio y que se construyó, y digamos, la caracterización para la peli se construyó mucho con estas personas. Entonces... Pero venían ellos como eran, como estaban. No había que hacer mucho, ¿o sí? No, sí, había que hacer cosas en el rodaje, pero digo que, como que, por ejemplo, ya, a ver, vamos a hacer... Acá, sí. A ver, pará, porque me estoy yendo... Bueno, el corte de pelo rapado con un mechón largo, ya la actriz ya lo tenía, por ejemplo. Ella generalmente usaba mucho delineado en los ojos y ella tiene un tatuaje en la cara. Al lado de los ojos. Sí, suyo. Entonces, lo que se hizo fue hacer un diseño del delineado que nos muestre también el paso del tiempo o las distintas maneras de arreglarse que ya tenía en la rave y en el viaje de todos los días, y decidir también, bueno, algunas sutilezas, qué sé yo, la sombra de... Se fumaba esto para que no esté tan presente tampoco en su cara todo el tiempo, pero se le hacía un poco de color verde oscuro, como ese petróleo del tatuaje viejo, para que se mezcle con sus tatuajes que eran buscados en el personaje también, cosas así. Y luego, bueno, como todos los personajes, Estefania, por ejemplo, que es la que tiene el pelo rojo, le teñimos el pelo, le teñí el pelo, le corté el pelo, había como una base de color en ella siempre, todo como más cobrizo, más arcilloso, para que se resalten sus ojos, para que se resalte su bronceado, sus músculos, querían que se vean mucho sus músculos, tapábamos sus tatuajes porque no querían que tengan tatuajes, bueno, cosas así. Se trabajó mucho como... Mucha transpiración, mucho sebo, a pesar de que en Marruecos transpiras muchísimo, pero no se te moja la piel. Querían que tenga como este estilo de spaghetti western, que también la suciedad... Puse estas fotos así porque nosotros filmábamos en Marruecos, en el desierto, que tiene varios colores de tierra, pero algunas cosas se hicieron en estudio en Teruel, que tienen otros colores de tierra. Entonces la suciedad, que estaba súper presente todo el tiempo, se la pensó con el director de fotografía, en realidad. Claro, que habrían visto los colores en Inventemos. la localización, es lógico. Sí, pusimos una suciedad fija para siempre usar eso de base, una que era como más móvil, de un color como lo que tiene Sergi aquí. Eso fue una tormenta de arena repentina, no fue maquillaje. Esa viene implícita. Así, y la foto de hecho se la saqué, era como una foto de continuidad que la saqué en la combi en el medio del Sahara, no pudiendo volver porque no se veía a 1 metro de distancia en el vehículo, y tuvimos que meternos y guardarnos ahí antes de volver. Y entonces sí,
hicimos eso, por ejemplo, unificar la suciedad, y trabajamos también con la gente de los efectos especiales de las spoiler, las explosiones, porque se manchaban los actores también con tierra, con vestuario también siempre. Cierto, perdón. Esto fue para la rave, que había una rave que iba a suceder como de más de una semana, entonces se plantearon 3 o 4 días de rodaje de ficción con un petit comité de rave, que eran como 360 personas, a las cuales nosotros no íbamos a intervenir en su maquillaje, salvo sudor, en el medio de la fiesta, esa gente que está en el parlante así bailando, bueno, le preguntábamos su consentimiento para ponerle sudor. Pero si no, lo que sí la parte artística más linda para contar es esto de aquí, que fue una referencia para hacer el mismo efecto del sebo de la piel y de la transpiración en los raperos, que al principio de la peli hay algunos que están como súper drogados, uno que tiene un mal viaje y cosas así. Quería mostrar cómo estaban con los motores y eso, poner estos highlights un poco holográficos para muy sutilmente dar un poco de color, porque era todo muy serio. Era muy serio todo, entonces no... Y una cosa, el pelo, por ejemplo, que es verdad que es todo bastante natural y tal. ¿La cresta es real o no? No, la cresta no es real, es de cuero de oveja. Eso se hizo junto con vestuario. Ellos tuvieron el estilo ese, porque iban probando muchos estilos que sean muy raros, que vayan, que ven un... Es esta, ¿no? Tiene unos anteojos de cine 3D. ¿Qué has dicho que es de pelo de? Es de cuero de oveja. Es como un postizo, pero es de cuero de oveja, no es una peluca. Porque el personaje lo tiene puesto para la fiesta, lo tiene puesto un par de días. La ficción sucede como en 12... O sea, hay 12 días de ficción más o menos. Pongamos que los 4 días primeros lo tiene al postizo, a su accesorio, digamos, y en un momento se lo saca. Y claro, uno siempre lo ve y te resulta un poco raro porque está como que no parece pelo, pero es raro. Y en un momento se lo saca y se lo pone a la perrita en la escena. Luego, bueno, cosas de evoluciones de personaje en general, iba medio hacia la insolación, hacia la deshidratación, como ensuciarse más o menos. Y nosotros por ahí teníamos como el set era una road movie, había muchas veces que el set se iba durante un buen rato, entonces ciertas cosas tenían que durar mucho tiempo, no había combo casi nunca, y bueno, y muchas veces cuando se filmaba en lugares fijos, que sucedió un montón, bueno, no sé, hacían una vuelta en auto en los camiones y volvían y controlábamos, y confiábamos mucho también en el script, que es el co-guionista, y en Oliver, que es el director, y en el director de fotos sobre todo, que es muy obsesivo del maquillaje, que está re bueno trabajar con él porque le da mucha importancia a todas las dudas que uno tiene. ¿Ahí hay alguna foto de cómo empiezan los personajes y cómo terminan? Zaida, nos queda un minuto, ¿eh? Sí, vale. Para que digo que... Hablo mucho porque soy de Argentina. No es eso, es que la evolución de los personajes así, que se van como cansando, insolando y todo esto. Y ¿qué más hay acá? Bueno, y esto de Bruno, que es el niño de la peli, que no podía raparse completamente porque estaba haciendo un cortometraje también y tenía media hora para hacer eso, entonces decidimos rapar algunas líneas para que cause este efecto de algún pequeño cambio en su estilo. Que es un trenzado, ¿no? Sí, es un trenzado y con unos cordones que al final fueron marrones, hicimos muchas pruebas de color, todo esto por el directo de foto, que nos daba mucha importancia a nosotros. Y sí, lo hicimos así, había que falsearlo eso en la peli como si estuviese rapando. Y esto fue las explosiones de las minas, que arriba hice como 3 capturas del video de lo que pasaba con los actores, que tenían que repetir eso 3 o 4 veces por actor, y teníamos 10 minutos para resetearlos, era mucha tierra. Entonces en cámara también nos dieron un compresor de aire y con vestuario limpiábamos toda la tierra a lo grueso, vestuario sacaba la ropa y maquillaje con las water wipes, todo eso en una combi en el desierto. Volvíamos a poner toda la pátina luego, que era tipo protector, brillo, suciedad, maquillaje, todas esas cosas.
Y, a ver, ¿qué más? Ah, no, listo. 47 grados. Pues muchísimas gracias. No sé si da tiempo a un poquito de preguntas. Sí. Sí, en Gaua, sí. Iba a preguntarte sobre Katalin y Marichu, pero ya lo aclaraste. Era sobre Mateo, el cura, que si lo de la tonsura y esa corona eclesiástica que lleva y todas las escenas del flagelamiento, la caza, la persecución de la liebre diabólica, en todo ello, ¿le aplicasteis mucho maquillaje? ¿Esas ojeras que tenía o ese sudor, lo tenía él o se lo pusisteis vosotros? Pues el cura sí lleva las prótesis para la flagelación, que ahí tuvimos que hacerlo con transfer de bondo para que pudiese fustigarse y no se levantase. Acerca, Ay, perdón. que no estoy. ¿Se ha entendido algo? ¿Lo repito? Y bueno, eran bondo de prótesis de bondo para que no se levantasen y vamos haciendo como una evolución según se iban flagelando. El pelo es su pelo con un postizo. Y sí lleva un trabajo de maquillaje sutil también, como llevan todos los personajes, pero va castigado un poco y lleva esa evolución cuando se va volviendo loco a raíz de ver el conejito este. ¿Alguien más tiene preguntas? Aplauso a la respuesta. Esta pregunta es para Nacho. Me ha interesado mucho el proceso para, digamos, la calvicie, cuando le rapan el pelo a la protagonista. El hecho, en vez de usar una calota o un postizo, el hecho de usar una prótesis y luego picar el pelo, que creo que hiciste algo parecido en Mientras dure la guerra con el pelo de Unamuno. ¿Cómo se te ocurrió esa idea, en vez de usar una peluca, un postizo tradicional o una calota, y usar una prótesis donde picas el pelo? Pues sí, pues la diferencia. Te refieres, yo creo, al momento en el que le arrancan el pelo a. Ah, que me levante. Joder, qué vergüenza, ¿no? Hola, soy el de antes, ¿os acordáis? Sí, en el momento en el que le arrancan el pelo a la prota, a Katalin, usamos una calota de silicona con el pelo inyectado, porque de esa manera puedes ver los nacimientos mucho más naturales que si usas una peluca de tul, donde, por muy fino que sea, en estas calvas pues se notaría. Que sí, efectivamente, en Mientras dura la guerra usamos una cosa parecida, pues yo creo la primera vez que lo usamos, y aquí sacábamos las prótesis completas de silicona, teníamos un patrón, porque claro, esto se rodó durante varios días y lo difícil era replicar esas calvas en esas prótesis. Entonces teníamos un patroncito que poníamos en las calvas para marcarnos dónde había que pinchar. Además había varias personas porque había que producir mucho, se tarda casi una semana en pinchar una calota de este tipo. Entonces teníamos un equipo haciendo este trabajo de pelo en el taller y con esa chuleta pues podíamos replicar todas las calvas y hacerlas iguales. No sé si se ha entendido. No, el pinchado de pelo en silicona es una cosa que ya existe, simplemente que nosotros lo aplicamos a este tipo de prótesis. Silvi, ¿quiénes son aquí? ¿Alguna pregunta más o no? Porque tenemos muy poquito tiempo, así que es el momento o nunca. Mira, ahí. Es la última pregunta, entonces. Quería preguntarles a todos. Sí, todos a la vez. Todos de pie, que se os vea. Bueno, enhorabuena y a todos. Y quería preguntaros cuánto tiempo de pre tuvisteis cada uno. A ver. Empezamos por cautivo. ¿Cuánto de...? Sí. ¿Cuánto tiempo? La verdad es que yo creo que entre 3 y 4, ¿no? ¿Fueron? 4 semanas. 4 semanas. Gaua. Bueno, nosotros es que arrancamos muy pronto por los procesos que teníamos y fuimos el primer departamento. ¿Y sabes qué tiempo tuvieron Pati? Unos 3 meses nosotros y Pati a lo mejor se incorporó como 4 semanas, Paco y Pati.
Paco, sí, Sergio. Sergio y... Nosotros tuvimos dos, con unas pre antes, pero... pero dos, con unas preparaciones de antes, pero así pre, dos. 2. Y... Nosotros tuvimos 4 semanas. Para la tregua. Para la tregua. ¿Y para Sirat? 2 semanas. Yo tuve 2 semanas y una semana con mi asistente y no tuve lectura de guión. Que muchísima suerte a todos el próximo día 27 en Barcelona y que muchas gracias por los pedazos de trabajos que habéis hecho este año. Enhorabuena.